Ellas Creen Podcast es la voz de las amigas que emigraron de su lugar seguro para construir los sueños que tú también sueñas y contarte todo lo que no sabes que pasará mientras lo haces realidad. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Ellas Creen. Estamos muy contentas de todo lo que hemos visto que Dios ha estado haciendo con las personas que han estado escuchando los episodios, escuchar testimonios, experiencias de vida que nos llenan y nos reconfortan y nos hacen estar más animadas y continuar con este proyecto. Hoy tenemos una invitada muy especial y ella es Luisa Castro. Estaremos hablando un poco del tema de emigrar, que para nosotros es nada ajeno, pues estamos en un país lejano y hemos tomado la decisión de vivir en otro país. Entonces hoy tenemos a Luisa que nos va a estar compartiendo un poco de su experiencia. Y Luisa, bienvenida. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? A todos que están escuchando, Dios los bendiga. Mi nombre es Luisa Castro y voy a contar como un poquito una historia como un poco más diferente, porque la mayoría, bueno, yo soy au pair aquí en Estados Unidos, pero antes de eso vine como estudiante cuando tenía 17 años. Y bueno, es como algo diferente porque la mayoría de las niñas primero vienen como au pair y y luego hacen cambio de estatus o algo así. Ajá. Sí, yo vine acá a Estados Unidos cuando tenía 17 años con visa de estudiante. Viví un año en Utah. Es Eh, hermoso, es hermoso, ese sí, lugar es hermosísimo. Yo Utah es hice road trip hermoso. allá y tienen que Utah hacerlo. es hermoso, sí, es hermoso. Y pues nada, pues obviamente yo cometí como un grave error y fue como que yo vine alejada de Dios. O sea, tenía 17 años, que es como nada de experiencia, y Muy fuera joven. de eso, venía alejada de Dios. Y también creo que influye muchísimo como cuando uno es muy experto en muchas cosas. Porque, por ejemplo, uno está como en su país y uno como en la vida espiritual es como que para donde lo lleven. Como que tu mamá te dice, ya oraste, ya ayunaste, vamos para la iglesia, y lo va a coger la tarde. En cambio que cuando uno, lo que más me ha enseñado este país es eso, como que cuando uno ya viene acá, uno como que crea como que inteligencia emocional y más en la vida espiritual. Uno que como que madura muchísimo espiritualmente, o sea, uno ya no le tiene que decir, porque ustedes creo que en un capítulo que yo vi, ustedes recomendaron el libro Elimina la prisa de tu vida, y yo me lo empecé a leer, y ahí él decía, creo que lo escribió un pastor, si no estoy mal, Sí, y él ahí decía que, que uno cuando, que uno cuando, se me olvidó lo que iba tranquila. que uno cuando está en la iglesia, uno es así, como que se pone a que se deja llevar por donde, sí, como todo lo que uno le digan, así, y luego uno empieza a crear como una inteligencia, sí, como espiritual, ya, y que ser cristiano es un estilo de vida, entonces uno empieza a coger ese estilo de vida y uno simplemente como que ya dice, bueno, este es mi estilo de vida, soy cristiana, tengo que orar, o sea, yo ya sé como qué tengo que hacer para vivir, obviamente, y también como que las experiencias que a uno lo llevan. Yo creo que Bueno, también es el hecho de ya crear una relación con Dios. O sea, yo siento que uno, en niñez, adolescencia y a veces hasta cierta parte de tu vida de adulta, dependes mucho de las oraciones de otros. Entonces, sobrevives a punta de oraciones de tus papás, de tu familia, de de los la líderes iglesia, jóvenes, de la iglesia. Y claro, cuando ellos notaban que estabas desanimada, sobre todo en la cultura colombiana, lo que nosotros hemos experimentado es como que estaban súper pendientes, o sea, como no fue a la iglesia, ¿será que le está pasando algo? Llamamos, los visitamos, estamos súper pendientes de ellos. Entonces, cuando tú sales de tu país, te chocas con eso porque uno, la cultura es muy diferente. Llegas a una iglesia donde de pronto también culturalmente cambia muchísimo y nadie te va a estar cuidando. O sea, eres alguien nuevo y ellos, tal vez para ellos seas como un visitante más. Entonces ahí es cuando tú empiezas a entender, necesito crear una relación con Dios. con Dios, y como un estilo de vida. Sí, es cierto. Por ejemplo, yo cuando estuve en Utah, eso fue algo muy
eso es algo como que me va a marcar a mí para siempre, porque pues fue la primera vez que salí de mi casa, así como que me voy y no está mamá y papá, que te dicen a tal hora llegas, así. Entonces, en parte, por ejemplo, en parte eso a mí me afectó demasiado, porque yo, bueno, cuando yo llegué, obviamente yo estaba alejada de Dios, entonces yo no, lo primero que hice no fue buscar la iglesia claramente, entonces, bueno, pasaron muchas cosas, tuve muchos trabajos y bueno, pues para poder cubrir como lo del estudio y todo eso, y créanme que no sé si las niñas que han estudiado y trabajado, pero es difícil, o sea, tú no tienes estilo de vida. Yo le comentaba que de una amiguita que yo le decía que yo no sabía que era como vivir el verano aquí, porque pues uno todo el verano es estudia, trabaje, y es un poco complicado. Y en esos trabajos yo siento que Dios me puso pruebas y yo, bueno, no sé si, bueno, las pasé porque siento que me enseñaron muchísimo y me hicieron crecer como joven para ser un mejor adulto, pero también siento que si yo hubiera estado como con Dios, como en comunidad, en comunión con Dios, creo que hubiera sido un poco más fácil y llevadero, porque yo sentía que, no sé, yo llenaba mis vacíos en otro tipo de cosas. Por ejemplo, invitaban a una fiesta clandestina, porque obviamente aquí hasta los 21 y yo a todo quería ir, pero era porque yo quería como llenar esa soledad, que ustedes también hablaron un pedacito de eso en el podcast, que como que hay que aprender a amar la soledad, pero depende, yo digo como que depende, porque por ejemplo, si uno la hace para haciendo cosas malas, pues obviamente la soledad lo va a afectar demasiado y va a haber un punto en que uno va a tocar fondo, así como me pasó a mí. Cambio que si ahora en estos momentos yo mi soledad yo la disfruto más porque hago otra cosa, otro tipo de cosas. Leo la Biblia o escucho música, a veces yo misma armo mi concierto aquí de la iglesia o me conecto a los cultos, algún tipo de cosas. Entonces, eso a mí me afectó muchísimo. Sí, estuve casi un año en Utah. Eh, bueno, estaba haciendo un montón de cosas malas, obviamente, que no le agradaban a Dios. Yo me alejé de mis papás, de mi familia. Yo no quería hablar con ellos. Ellos solo sabían que yo estaba bien porque yo a veces les texteaba como, ay, sí estoy bien y así, pero el resto, nada. Y empecé a tener mi primera experiencia con Dios. Bueno, yo a los 12 antes de bautizarme, yo hablé en lenguas y tuve una experiencia muy bonita con Dios, antes de eso. Pero acá en Estados Unidos tuve esa experiencia con Dios y es que, por sea ejemplo, que, espera, te bautizaste a los 12 años y cuando ya vienes acá, llevaba 5 años de bautizada, ujú, pero antes pero de estaba alejada de Dios, como desde los Colombia. 15 Ok, ajá. dale. Sí, como desde los 15 yo me alejé de Dios, pues me alejé de la iglesia. Yo iba de vez en cuando y así, pero la verdad no, mi vida espiritual no estaba muy bien, que digamos. Entonces, resulta cuando yo estaba trabajando, puedo decir nombre, en una empresa muy conocida aquí en Estados Unidos, eh, a mí, no sé, yo digo que eso fue en parte como pruebas de Dios. Me empezaron a dar unas cosas en las manos. Y las manos, o sea, yo tengo fotos y todo, se me empezaron, literal, como que, no sé, es que no sé cómo explicar, como una bomba cuando le echan, como, ¿no has visto como que le echan esas cachitas y se ve como la bomba del color y por acá se ve como con pizquitas? Así tenía yo las manos, como, como pizquitas de sangre así. Y a mí me rascaban, era horrible. Eso fue horrible y a mí eso me desesperaba. A tal punto que me tuve que salir de ese trabajo y buscar otro, tuve muchos trabajos, porque cuando uno está lejos de Dios, uno nada lo llena, o sea, uno con nada está conforme, uno de todo se queja. Por ejemplo, yo era así. Y pues obviamente yo tenía 17 años y en parte era como muy inexperta en muchas cosas. Entonces, cambié de trabajo, todo. Y un día, bueno, ya el último trabajo que yo tenía, ahí sí me quedé mucho más tiempo. Y un día, yo siempre salía como los sábados al mediodía y nunca, siempre volvía y yo de una me iba, o sea, yo nunca quería estar sola, yo siempre iba con alguien, le escribía a alguien, ay, vamos a tal lado, así. Y ese día fue súper raro, ese día yo me sentía súper cansada, entonces dije, ay, voy a dormir. Y yo me acosté a dormir y eso fue súper raro porque yo, como que esos sueños, como que tú crees que dormiste muchas horas y fue un momentico así, así tal cual. Yo me acosté a dormir y yo tuve un sueño. Y ese sueño era que estaba como mi iglesia, pues allá en Colombia, y estaba como que este es el altar, ¿cierto? Y acá, acá estaban los instrumentos y todos los que cantan, el púlpito, todo, y en este lado estaba vacío.
y era como si hubieran cavado un hueco porque iban a hacer una construcción o algo así. Y yo estaba en ese hueco sentada. Yo Mm. estaba en ese hueco sentada y yo estaba así, pero yo podía escuchar como qué pasaba alrededor. Y estaban como un culto, como una vigilia. Todos cantando, pero yo oía como gente llorando, así. O sea, no era un culto como que muy alegre. ¿No entiendes? Yo escuchaba las voces de mi papá, de mi hermanita, yo tengo una hermanita bebé, mis sobrinas, o sea, yo escuchaba a todos los de mi familia. Y ya, y yo me desperté y yo, ¿qué es ese sueño? Como esos sueños que a ti te dejan como asustados con el corazón acelerado. Y yo dije, ¿qué fue ese sueño? Yo me asusté demasiado. Y más cuando uno estaba alejado de Dios, yo como, "Ay, ¿qué será eso? ¿Qué es ese sueño?" Y yo me puse a llorar. Yo me asusté mucho y dije, alguien se va a morir, ¿qué es ese sueño? Y yo llamé a mi papá. Entonces estábamos hablando normal, cuando yo le dije, ay, no, si superas, tuve un sueño más raro. Pero yo ni idea que era como de parte de Dios, así, uno no ve las cosas como así espiritualmente. Y entonces yo le conté, yo le dije, ay, tuve un sueño, y yo le conté, ay, soñé esto y esto. Y él me dijo, ay, Luisa, y ya le contaste al pastor, y yo le dije, no, nosotros somos muy juntos con el hermano Diego, entonces, él se llama Diego Carvajal, y entonces, él me dijo, ya le contaste al pastor, y yo le dije, no, entonces me dijo, ay, Luisa, eso puede ser un llamado de Dios, alguna cosa, y yo como que no le presté muchas bolas. Al ratico que ya terminé de pelear con mi papá, me llama el pastor, eso fue súper raro, me llama. Y yo, y yo como, ay, ¿será que le contesté? Y yo le contesté, yo le dije, bueno, Diego, ¿cómo está? Tal cosa. Y me preguntó que cómo estaba, que cómo me sentía. Cuando entonces yo le dije que bien, cuando entonces me dice, bueno, el señor me mandó a decirle una cosa, pero me dijo así como tranquilo. Yo pensé que era molestando. Bueno, yo lo escribí porque a mí se me olvidan mucho las cosas. Entonces él me dijo que lo que me quería decir era que era hora de que volviera y que Dios me mandaba a decir que ojalá no fuera demasiado tarde. Y me dijo, usted ya tiene palabra de Dios sembrada en su vida. Es hora que usted tome conciencia de todo lo malo que está haciendo y su lugar está acá en la iglesia sirviéndole al Señor. Y yo, lo primero que se me ocurrió fue, yo le dije, mi papá le dijo, pero obviamente pues, en un momentico, yo le dije, mi papá le dijo, y él le dijo que hermana Luisa, o sea, esa fue como la respuesta del sueño, yo dije, esa fue la respuesta del sueño. Entonces él me dijo, no, me dijo, ¿qué? Y yo le dije, ay, no, es que vean, ahora sí le tengo que contar, yo soy esto y esto. Y él me dijo, ahí está la respuesta a su sueño, hermana Luisa. Entonces yo como que no lo quería aceptar porque yo dije, no, yo no he ahorrado mucho porque yo, la verdad, eso fue una gran falla mía y es que yo no ahorré nada cuando estuve acá, o sea, nada, nada. Yo todo me lo gastaba. Y yo dije, no, yo no puedo volver, o sea un llamado de Dios o lo que sea, yo no puedo volver, yo voy a volver derrotada, ¿qué va a decir la gente? Lo que uno siempre se imagina. No, qué pena, ya uno mostrando fotos de que está por acá todo, que dirá la gente. Y se le pasa a mí como, bueno, yo se la dejo ahí, ya es decisión suya. Bueno, pasó el tiempo y yo me salí del trabajo y de un momento a otro no había trabajo, yo no encontraba trabajo por ningún lado. Yo empecé a hablar con mis amiguitas, todo el mundo me ayudaba. Yo vivía en una casa que vivíamos como 10 y todos nos ayudábamos con todos y yo no encontraba trabajo, yo empecé a buscar por todos lados y yo, ay, ¿qué será esto? Una señal. Entonces a mí se me ocurrió llamar a una amiguita que yo tengo en New Jersey y en el estudio tú estudias como 2 semestres y uno lo descansas, o sea, como 3 semestres, de 3 meses descansas. Ujú. Entonces yo dije, voy a aprovechar que ya mi semestre se estaba acabando y voy a irme para donde ella vive en New Jersey. Entonces yo le escribí, ella me dijo, sí, Lu, dale, ella vive con los papás. Y somos amigas desde Colombia, solo que ella está aquí ya hace mucho tiempo. Entonces yo le dije, amigo, sí, Lu, vente, y yo me fui. Y cuando yo me fui, también empezamos a buscar trabajo y yo no encontraba trabajo. Y a mí se me hizo eso es muy extraño, eso es muy extraño. O sea, aquí es súper raro que no encuentre trabajo. O sea, aquí en Estados Unidos y fuera de eso, por allá que hay escasez de trabajo. Y vamos a todos lados y era como si yo fuera invisible. O sea, la gente aceptaba mis recomendaciones o mis cartas, pero no me llamaban. Era como que yo no tenía sentido para ellos y yo ahí. Entonces yo le dije a mi papá, y papá dijo, como no, Luisa, eso es una señal. Y todo iba como de la mano de todo, después del sueño y pasa eso, yo dije, para mí eso es una señal de Dios. Así que yo tenía unas millas guardadas de un vuelo antes de cuando yo volví,
y él me dijo, usa eso y si hay que pagar más, yo lo mando, lo que sea, pero véngase que eso es de parte de Dios y uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces él me dijo como el que desobedece al llamado de Dios, no le vienen cosas buenas, entonces yo me asusté. Entonces dije, no, ya me fui, ya acepté, me voy. Entonces yo me fui y ahí pues sí empezó un verdadero proceso conmigo. Pero yo digo, Dios me mandó, o sea, Dios me permitió vivir todo eso para que yo aprendiera. Y dos, para que yo, para que yo fuera y como que me reencontrara con él de nuevo y creciera espiritualmente ese año y ahí sí, venga. Y entonces yo me sentía como, cuando yo volví, yo me sentía como que yo no hacía parte de ahí, como que ya yo no concordaba con cosas con mis papás, todo, pero ya yo luego dije, no, yo tengo que empezar a pensar en mí ya, o sea, ya esa etapa en Estados Unidos, ya yo cuando volveré a Estados Unidos, no sé, pero yo sentía como que no había hecho las cosas bien, entonces yo dije, yo quiero volver, pero hacer las cosas bien, o sea, que se siente ir a Estados Unidos y hacer las cosas bien, ahorrar, muchas cosas, entonces, pero yo solo lo pensaba, entonces yo volví y todo ese año fue como un año sabático para mí. Pues yo no estudié nada ni nada, pero la verdad, yo estuve consagrada. Volví al Señor, creo que hicieron la convención, yo estuve en la convención, en todos los eventos de la iglesia, yo tuve un cambio increíble, o sea, todos en la iglesia me decían, Luisa, qué gran cambio has tenido, o sea, en la manera de vestir, de actuar, muchas cosas, como cositas que Dios le va quitando a uno y uno no se da cuenta, o sea, Dios es así, uno hace cosas en uno y uno no se da cuenta, pero los demás sí se ve reflejado como en cómo uno actúa, en muchas cosas. Entonces, el pastor me puso a servir después de un tiempo. Yo estaba sirviendo, yo estaba en la alabanza, yo estaba súper feliz. Y dije, yo no estoy estudiando ni nada, pero yo me sentía súper feliz, la verdad. Porque sentía como que, o sea, Dios se merecía muchísimo más de eso después de todo lo que yo había hecho. Entonces, luego me escribió una amiguita, bueno, y de cómo fui a Pérez, me escribió una amiguita y me dijo como, yo no sabía nada del programa Pérez. Y muchas dicen que no, es que ese programa lleva como 20 años. Y yo, ¿qué? ¿Yo por qué no conocí esto antes? No, yo tampoco. O sea que para hacer un resumen, viniste a los 17 años, estabas como estudiante, aunque ya conocías del Señor, eras bautizada, pues habías perdido esa comunión con Dios y como que de cierta manera no estabas interesada en nada relacionado con Dios. Pero Dios empieza a hacerte ese llamado. Yo siento que eso es algo tan hermoso de Dios porque en su misericordia, incluso cuando nosotros no queremos, cuando nosotros ni volteamos a mirar a Dios, Él empieza a enviar así como darditos, como Sí, a traernos, y lo hace literalmente o sea, con amor, o sea, el hecho de que Él se tome el tiempo de buscarte a ti cuando hay millones de personas a las que Dios podría ir a buscar que no conocen de Dios y que se sí, tome el tiempo de ir a buscarte, es una muestra inmensa de parte de Él que uno debe saber corresponder y bueno, gracias a Dios tuviste como esa guía de ese pastor y de tus padres que te guiaron a saber también entender y como a crear esa alerta como, mira, Dios te está hablando, regresa, organiza las cosas, no es el momento de estar allá. Entonces regresas a Colombia, eh, arreglas tus cosas con Dios, empiezas a servir y ya luego conoces del programa. Yo tampoco sabía nada del programa. Cuando escucho gente que dice de esa cantidad de años que lleva el programa, me parece increíble porque tampoco lo sabía. O sí, sea, yo que no tú haces, conocía. escuchas el programa y decides regresar. Sí, pero yo empecé a hacer el proceso antes como con otra agencia, porque yo me vine con Cultural Care, pero yo antes lo estaba haciendo con otra agencia. Pero yo dije como que sí, lo voy a hacer, pero yo dije, la verdad, yo creo que Dios me va a castigar. Yo le decía a todo el mundo, no, yo no creo que Dios permita que yo vuelva. Yo hice todas las cosas mal, yo no creo que Dios permita que yo vuelva por allá porque yo hice todo mal. Hagámosle así, pero yo no tenía como, o sea, en mi corazón sí anhelaba, yo dije, desaproveché tanto el tiempo, imagínate que yo estaba tan obsesionada que yo buscaba las redes de la Ifule en Utah y yo veía esa iglesia tan hermosa y yo
desaproveché el tiempo y yo me sentía súper mal y yo, ay, no, si hubiera aprovechado el tiempo, si hubiera sirviendo, Dios me hubiera abierto puertas. Uno se cohíbe de tantas cosas cuando está lejos de Dios que luego se arrepiente. Y yo me arrepentí muchísimo. Aún me arrepiento porque pues pasó tiempo. Y yo dije, ese tiempo ya lo hubiera aprovechado en otras cosas, pero pues así son las cosas con Dios. Como que uno no planea nada. Entonces ella me dijo eso, yo empecé a hacer el proceso y mi proceso fue así. Pero yo siempre le oré a Dios, Señor, que sea su voluntad, o sea, yo no quiero forzar nada, yo no quiero, mejor dicho, mover, o sea, no como no mover un dedo, pero sí usted haga que todo fluya, porque yo tengo miedo como de llevarle la contraria a Dios y que pasen cosas, qué miedo. Entonces yo sí lo oraba y yo le decía, ay, no, Señor. Y yo le conté a mi papá, yo le dije, como, ay, estoy pensando esto. Y mi papá me dijo, dale, o sea, mi papá es como un hombre muy visionario. Y él, dale, yo te apoyo, dale, Luisa. Yo sé que hiciste las cosas malas, pero yo te veo madura espiritualmente y yo sé que tú vas a poder y vas a poder cambiar esa historia de que fuiste en un pasado, tú estás muy joven, aprovecha. Bueno, él me empezó a aconsejar y yo, bueno, sí, es verdad. Entonces dije, bueno, sí, solo sabíamos él y yo, era como nuestro secretico. Y yo empecé a hacer todo callada, nadie de mi familia sabía nada. Y ya luego yo ya tenía como la experiencia con niños, yo tenía todo, las horas, el inglés, el pasaporte, la licencia, yo tenía todo. Entonces yo solo escribí, me hicieron la entrevista de inglés como a los 3 días, la pasé, luego me crearon mi perfil de au pair, y luego ya todo y yo, eso se hacía rápido. No decían que eso se demoraba que 6 meses, que nada, pero era porque yo ya tenía todo. Entonces, eso fue así súper rápido. Yo empecé a hacer eso como en noviembre, como en mayo, junio, en agosto, y en septiembre ya yo tenía todo. Y en octubre uno hace como unas cosas ahí ya, y como en enero ya yo viajé acá. Y encontré una familia, bueno, la familia no era como tan, o sea, la familia a mí me gustaba todo, porque yo sí fui como muy estricta en eso, y yo como que lo primero que yo hice antes de eso y le prometí a Dios y yo le dije, Señor, le prometo que esta vez lo primero que yo voy a hacer es buscar la iglesia. Entonces, cuando yo encontré esta familia que estaba en Ohio, que era donde yo estaba antes, yo de una busqué en la página de Pool y Pool, Ohio, y ahí me salió. Y ahí me salió la iglesia y busqué la dirección de donde iba a vivir y eso, y yo no estaba 20 minutos, voy. Y yo, bueno, sí, yo, Señor, mándame señales, todo, o sea, yo tenía todo, obviamente, primero en manos de Dios, como tener siempre en cuenta a Dios. Y, y así fue, y me fui para donde esa familia en enero, viajé para allá, esa familia era como, la host mom era asiática, era de Filipinas, y el señor era de la India. Y tenían 2 niños, un niño de 7 y una niña de 3 años. Y yo, bueno, yo les dije de mi religión, yo les dije que si tenían algún problema, porque uno piensa como que van a tener un problema, porque después digan como que uno va como un poco a influir en la crianza de ellos y todo. Y pues los de la India son como muy, creen en muchos dioses, entonces yo tenía un poco de miedo, pero ellos no tuvieron problema, me dijeron que no tenían problema con eso, nada. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces está la familia. Entonces ya, yo viajé todo, me despedí en la iglesia, eso sí fue súper duro, el 31 de diciembre, yo viajé la primera semana de enero y el 31 de diciembre el pastor dio como cargos, eso fue horrible, yo me sentí como que Dios había venido y que a mí no me llamaron. Él antes de que empezara el culto me dijo, es que hermana Luisa, no se vaya a poner triste si yo no la nombro en ningún cargo, pero usted ya se va en una semana, o sea, ¿para qué la va a nombrar? Y yo le dije, ah, sí, tranquila, tranquila, apenas llamó al primer comité, iba pasando mi familia, mi hermana, y yo, yo, yo terminé con los ojos hinchados y todos me empezaron a molestar porque yo lloraba como una Magdalena. Y yo jamás a mí me había dolido tanto como que algo, como que cuando uno es muy apasionado a las cosas de Dios, eso a ti te duele, o sea, te duele, tú sientes que estás mal. Pero entonces él luego aclaró ahí en la iglesia, y como que la hermana Luisa, que la ven ahí llorando, no es porque la tenemos en disciplina ni nada, sino que ella ya se va y todo, entonces ya me hicieron la despedida, fue súper triste la verdad, porque o sea, yo quería venir porque como ese versículo que Dios conoce los anhelos del corazón, yo tenía ese anhelo en el fondo, porque yo dije, yo tengo que hacer las cosas bien, yo sé que cuando yo haga ahora esta vez las cosas bien, ya yo me voy a sentir tranquila. Si Dios me tiene ya un año, 2 años, 6 meses, lo que sea, yo ya me voy a sentir tranquila.
Y pues yo también sé que Dios me va a usar allá para hablarle a personas, muchas cosas. Entonces, pero en parte, pues yo dije, yo tenía miedo de quién era yo cuando yo vine antes. Y yo dije, Señor, o sea, yo venía encomendada a Dios porque yo tenía muchísimo miedo. Uno se tiene miedo a uno mismo, a ese monstruo que hay dentro de uno. Entonces, llegué donde la familia, todo bien. Las familias le piden a uno como lo de la licencia. Y yo estaba haciendo lo de la licencia. O sea, yo llegué y literal como a la semana yo empecé a hacer lo de la licencia. Y entonces, el primer examen de la licencia, ahí empezó como, eso fue súper raro, la verdad, el rematch fue súper raro, porque empezó el primer examen de la licencia, lo hice y lo perdí. Pero yo no sabía porque uno, el inglés de la señora era un poco difícil y yo no entendí muchísimo. Entonces, perdí el examen y ella me dijo, no, tranquila, yo tengo todo el tiempo que yo no sé qué. La segunda vez esperamos como un mes. La segunda vez ya yo lo perdí otra vez. Porque resulta que yo fui muy, en parte sí fue mi culpa, y es que yo estudié unas cosas y otras no. Y lo que me preguntaban en el examen no lo había estudiado. Entonces, la tercera vez ya fue la vencida y ya pasé. Pero ella siempre me decía, tranquila, tómate el tiempo que quieras y yo no sé qué. Y yo, bueno, pues yo en parte mal porque me confié. Y Ajá. ya. Entonces, antes de que yo llegara, ella me dijo como de las vacaciones y ella ya me tenía fecha y todo. O sea, ella me dijo que si en julio o mayo, que era como el tiempo que ella tenía disponible para que yo tomara vacaciones. Entonces, yo me iba a ir en julio, pero en julio, como es el verano acá, los tiquetes estaban como en $2.000, súper caros. Y yo dije, no. Entonces, yo elegí mayo por el Día de las Madres, por todas las cosas. Yo me fui a Colombia de vacaciones en mayo y cuando volví al sábado, al domingo ella me dijo, Luisa, ¿podemos hablar? Y yo le dije, sí, claro que sí. Y bajé, el papá se llevó a los niños, eso fue súper raro, eso fue como todo misterio. Cuando me dice, Luisa, estamos en Rica. Y Ah, yo le dije, ¿sí entendí bien? Y ella, yo como que tomándome eso como el chiste, y yo como, ¿sí entendí bien, Luisa? Y ella toda seria, sí, estamos en Rica. Y yo, ok, ¿por qué? Entonces dijo, ay, porque no eres strong driver, así que yo no sé qué. Que no tenía tiempo para que yo pasara el examen, que yo me demoré mucho haciendo el examen, lo perdí mucho, que yo no sé qué. Y yo como, pues, ¿por qué no me diste desde la entrevista? ¿Por qué no me diste desde el comienzo que tenía como un límite? Porque yo ya había hecho mi vida ya, o sea, ya yo estaba, o sea, a mí me dolió demasiado lo de la iglesia. Yo ya estaba en la iglesia. Por ejemplo, el primer fin de semana que yo llegué a ese domingo, ella fue a la iglesia. Eso fue súper impactante. Fue a la iglesia y cómo es que el pastor predica acerca del bautismo. Y los niños sí fueron un poco difíciles conmigo, yo lloraba en la habitación, o sea, horrible. Pero cuando ella me dijo eso, pues yo lo tomé con calma, normal, pero apenas yo subí a mi cuarto, yo de una me puse a llorar. Y yo lo primero que hice fue arrodillarme y orar. Y yo le dije, Señor, gracias. Y ahí se me vino como el pensamiento de que un día yo me había puesto a llorar y a orar porque pues el niño fue muy difícil conmigo, hasta un día me amenazó con el cuchillo y todo. Entonces, yo ese día me puse a orar y yo me puse a llorar porque yo decía, Señor, si un día yo me voy de aquí, yo quiero que sea porque ellos tomen la decisión y no porque yo la tome, porque yo no quiero como desfallecer a las pruebas. Yo sentía como que si yo no quería desfallecer a las pruebas. Entonces, ese día yo dije, esa fue la respuesta de Dios. Tal vez esa fue la respuesta de Dios. Y tal, ahora, creo que algo como rescatando de las cosas que tú dices, en muchas ocasiones cuando nosotros decimos o nuestros proyectos, nosotros hacemos como un camino. Entonces nosotros lo hacemos así derechito. Y cero problemas, nada nos va a pasar, o sea, como que no pensamos en esos contratiempos que pueden surgir, como un rematch. Ejemplo, para mí esa palabra nunca, desde antes, o sea, no lo tuve que hacer, pero nunca estuvo en mí. O, o que posiblemente una familia te saque así te saque de la nada de la yo jamás casa, pensé eso. que puedes encontrarte con problemas con ellos, que los niños de pronto no van a ser tan amables. Como que ese tipo de cosas uno no las prevé, uno no piensa que esas cosas van a pasar, pero pueden pasar. Pueden Entonces, pasar. un ejemplo claro, lo que tú dices, pero también teniendo en cuenta que Dios tiene el control de todo y llevarlo siempre a la oración para que Dios sea como direccionando ese paso, ese camino, esas decisiones
que se deben Exacto, tomar en ese momento. exacto, es cierto. Y por ejemplo, por eso Dios dice como Eclesiastes 12, ¿qué? 12 como 12:1 creo que dice que es acuérdate, acuérdate joven en los días de tu juventud. Y es como que ese acuérdate es como tenme en cuenta, sí, ¿sabes? Tenme en cuenta en tus decisiones, tome en cuenta en todo, pero una vez piensa como, ¿por qué? Y es como que cuando uno está muy joven, uno a veces como que, ay, está lleno de juventud y todo, y se le olvida tener en cuenta a Dios en todo. Y creo que cuando, o sea, yo a veces decía, ay, porque Dios siempre con los jóvenes. Y ahora entiendo que es que somos más frágiles. Cuando estamos jóvenes somos muchísimo más frágiles. Y ya, y es donde debemos empezar a tomar como nuestro camino con Dios y a tener nuestra comunión con Dios. Y por eso nos debemos acordar de Él y tenerlo en cuenta para todo. Yo desde que me pasó eso, créeme que yo tengo a Dios en cuenta para todo. O sea, hasta para una amistad. Y Dios ha alejado amistades de mi vida. Y yo digo, obviamente eso es de parte de Dios. Dios sabe por qué lo hace. Y yo como que ya no me apego a las amistades porque si Él las aleja, Él sabe por qué. O sea, Él sabe que algo no está bien ahí. Y yo digo, ya, Él me ama tanto que me las aleja. Entonces yo decía como, no, Dios no lo quiere a uno que le aleja los novios o que es de yo. Pero es obviamente uno en la ignorancia. Y por ejemplo, ese rematch, yo sé que fue la respuesta de Dios, pero también sé que fue como que tal vez Dios me mandó allá a que yo fuera a dar un mensaje, porque por ejemplo ella fue a la iglesia un día, por ejemplo ellos que creen en yo no sé cuántos dioses y tantas cosas, ya que ella fuera a la iglesia ese día, y justamente el pastor le hablaba en inglés y en español y le empezó a traducir, y justo predica sobre el bautismo y sobre la vida en santidad y todo eso, y ella solo escuchaba, yo pensé que ella se iba a ir o algo y se quedó ahí hasta el final. Entonces yo ahora digo, pues eso obviamente tal vez fue parte de Dios, como que Dios me mandó allá para que yo simplemente llevara la palabra, la sembrara y ya Él hizo el trabajo. Entonces, primero obviamente sí me dolió porque ya yo tenía, o sea, yo ya me planeaba un año ya en la iglesia, tantas cosas, sirviendo. La verdad eso era lo que a mí más me motivaba. Con los niños yo dije, bueno, yo lo aguanto, pero la iglesia fue lo que más me dolió. Pero encontré esta familia que es una bendición de Dios, la verdad, que Dios, o sea, Dios simplemente se da cuenta de lo que uno anhela y de lo que uno necesita y le va mostrando como, le va guiando como a uno en el camino. Y así ha sido hasta ahora con esta familia, la verdad. Bueno, gracias a Dios. Y después de que haces el rematch, bueno, ya encontraste a la familia. Ahora que escuchamos como todo ese testimonio, ¿tú qué crees que Dios quería enseñarte? O sea, Dios qué quería enseñarte en todo ese proceso. Bueno, en las dos experiencias, porque bueno, primero viniste como estudiante, eh, totalmente alejada de Dios, luego poniendo el proyecto de regresar, pero en las manos de Dios, bajo la voluntad de Dios. ¿Tú qué crees que esas experiencias que has tenido, Dios que te quería enseñar? Y tú qué aprendiste, obviamente, de eso. Sí, la verdad aprendí muchísimo más a tener como paciencia, a ser muchísimo más paciente y a ser como más empática, tener más empatía con los demás. Porque cuando uno está muy joven, bueno, yo todavía estoy joven, pero cuando uno es como adolescente, yo a los 17 todavía era un adolescente, uno como que se le olvida tener empatía con los demás, como con los papás. Yo siento que uno olvida, o sea, uno olvida a los papás por completo y qué pesar, qué triste eso. Entonces, la verdad, eso me enseñó y también Dios me enseñó a que tengo que tenerlo en cuenta en todo, en todas mis decisiones, en todo lo que yo hago tengo que tenerlo en cuenta y presente, porque la verdad, o sea, sin Dios, en serio, sin Dios no somos nada. Y por eso suena como muy cliché que todo el mundo dice que el versículo que siempre dicen también es Eclesiastés, que es que busquemos al Señor y decimos como, ay, eso lo dice todo el mundo, pero en serio, o sea, cuando uno lo vive, uno se da cuenta que la vida con Dios es diferente y que cuando uno simplemente como que sigue a Dios y sigue o sea, sigues al pie de la letra todo empieza a ir mejor, porque por ejemplo aquí ahora que yo estoy bien con Dios, yo voy a la iglesia, todo, vivo como en santidad mi vida espiritual, todo ha sido muy bien, la verdad, con esta familia ha sido una bendición para mí. Los niños, o sea, yo siempre me soñaba como que los niños me quisieran mucho y estos antes no me dejan en paz.
mis días de descanso, que, que los hosts tuvieran como comunión conmigo y como hablaran conmigo todo el tiempo, en la familia me tuviera, yo soy la primera por aquí en esta familia, y que me tuvieran como, sí, como lo que realmente dice el programa, que es como el intercambio cultural y que te hagan parte de la familia, así totalmente ellos me tienen en cuenta para todo lo que hacen en la casa, las decisiones, mi horario, hasta mi horario me dicen si está bien o está mal, si quiero cambiar. Entonces, Wow. la verdad, sí, entonces la verdad, eso viene, o sea, la familia literal que todo fuerte desea. Y literal, yo sé que eso viene de parte de Dios y que cuando uno le es fiel a Dios y sigue y sigue como todo lo que dice Dios, a uno le empieza a ir mejor y como que realmente vale la pena. Y muchos no lo ven como así, como uno le está sirviendo como a quién, al pastor o así, pero realmente cuando uno entiende que le está sirviendo es a Dios, Dios conoce cada detallito que uno quiere y Él es tan especial que Él se lo va dando a uno poco a poco y le va poniendo como esas cositas para que uno aprenda y luego prepararlo. Yo digo que es como que prepararlo a uno para la siguiente situación que viene o así, entonces, Definitivamente Dios nunca lo manda a uno a la batalla sin tener las capacidades para poder enfrentar una batalla. es cierto. Ah, bueno, tú nos contabas de tu experiencia, pero yo he conocido muchas chicas que ha sido al contrario, que se han venido súper bien como servidoras, con una muy buena relación con Dios y todo este proceso, pero cuando llegan acá enfrentan como tantas batallas porque tú estás intentando adaptarte a la cultura, a la familia, aprender un idioma. Quizás llegues a una iglesia que no compaginas, no encuentras esa comunión con ellos, o la iglesia te queda muy lejos, porque en muchas ocasiones al momento de tomar esa decisión la hacemos a la carrera y no miramos si tenemos una iglesia cerca. Entonces olvidamos eso porque pensamos que es como Colombia, que nosotros tenemos literal iglesia como en cada esquina. Sí, es Y cierto, uno no llega creo. acá y uno como que espera eso y se da un choque. Y tampoco alcanza a dimensionar que las distancias son larguísimas. O sea, como que a veces para ir a una iglesia tal vez te toque manejar 1 o 2 horas. ¿Tú qué consejo? Porque bueno, entonces muchas de esas chicas se apartan y se van y pierden esa comunión, se dejan influenciar por las amigas. ¿Tú qué consejo le darías como a esas personas que se han ido de Dios estando en otro país? ¿Qué consejo le darías a ellos, teniendo en cuenta que justamente tú sentiste otra vez ese llamado a conectar con Dios nuevamente o a regresar a los caminos de Dios, estando lejos en un país? Sí, ándale, ¿Qué consejo le darías a ellos? ¿qué consejo le daría a las niñas que se apartan acá en este país? Sí, Se han apartado. ay, no sé, yo siento que es como que, yo siento que para que Dios sobre hay que disponer el corazón y como el alma. Yo siento que hay que disponerse a Dios para que Dios sea el que obre, porque por ejemplo a veces Dios le quita a uno cosas y uno no se da cuenta y uno dice, eso es durísimo de quitar, no, es que yo no puedo con eso y de un momento a otro, ¡pum!, eso desaparece, pero es de una disposición. Entonces siento que es como que uno se disponga a volver, porque si tú no te dispones a volver, pues yo siento que Dios no va a hacer nada. En sí, en mi corazón estaba, o sea, no como que, ay, voy a volver a la iglesia, pero en sí tuve como esa ayudita de personitas que Dios fue poniendo en mi camino para que yo volviera. Dios me habló a través de un sueño, luego el pastor me dice una cosa, la otra, y yo como que, bueno, sí, o sea, el Señor me está hablando, tengo que hacerle caso. Yo siento que es como más de disponernos y también como que no sé, es que es un poco complejo porque cuando uno ya está aquí en este país, yo sé que aquí la vida espiritual es mucho más difícil para alguien que no tiene como madurez espiritual. Es muy difícil porque aquí este es un país muy influenciable y a ti te influyen muchas cosas. Tú aquí puedes ver, no sé, a alguien andando en vestido de baño por ahí y tú lo puedes ver normal. Pues como por la calle, hay gente como que
O sea, aquí se ven unas cosas que tú dices, oh my God. Entonces, entonces tú llegas y tú dices, ay, en Colombia eso era súper malo, ay, pero aquí no es tan malo. Entonces lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Esas pequeñas cosas, entonces yo siento que es como buscar ayuda y también como orarle a Dios y disponer el corazón, porque yo estoy segura que cuando uno se dispone ante Dios, Él obra de una manera increíble, así como lo ha hecho conmigo. Entonces siento que esas niñas que tal vez están alejadas de Dios, yo sé que en el fondo del corazón, porque cuando nosotras ya recibimos a Dios una vez, hay algo de nosotros ahí, hay algo de nosotros ahí de Dios. Entonces yo sé que orando y clamándole a Dios y obviamente disponiéndonos, sé que Dios puede orar y puede traerlas de vuelta. Yo a eso quiero añadir que, pues no sé si alguno nos está escuchando que esté como en ese proceso de estarse alejando o que ya se ha alejado o si usted conoce a alguien que lo ha hecho, compártalo. Y es uno de lo que tú decías, yo siento que Dios sí nos hace muchos llamados de atención, pero en muchas ocasiones nosotros no somos sensibles a ese llamado. Simplemente lo vemos como algo más y ya. Y queremos seguir encajando en esta vida americana que a veces ese estilo de vida literalmente te aleja de todas esas cosas que Dios tiene para ti, de ese propósito y sobre todo de la salvación. Y sé que aunque todo parezca también, porque acá es como que tú puedes viajar tanto y las fiestas y el montón de amigos y tú te sientes casi como en el aire. Sí, Yo siento que aunque pequen, Dios. el hecho de ya conocer de Dios, tú no puedes pecar como alguien que no conoce de Dios, porque alguien que no ha conocido de Dios no tiene ese cargo de conciencia, no está es el espíritu ahí rearguyéndole. Cuando alguien ya ha tenido experiencias con Dios y tiene el Espíritu Santo, aunque peque, siempre va a tener ese vacío y es el espíritu le va a reargullir como lo estás haciendo Sí, mal, uno ya se vuelve como mal mundano, porque uno está haciendo las cosas, ay, estoy por allá en una fiesta y uno como en el fondo, mi hermana. ajá, sí, sí, o sea, te sientes vacío. Yo quisiera terminar con este versículo que está en Proverbios, teniendo en cuenta todo lo que tú dijiste. Uno, acá lo hemos dicho en muchas ocasiones, y es entregar todos los proyectos a Dios y que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios a veces duele y nos duele a nosotros porque como no tenemos los mismos pensamientos que Dios, esa voluntad puede ser un no, puede ser un sí. Y cuando va a encontrar lo que nosotros queremos, pues duele porque afecta como nuestro orgullo, nuestro ego, esos sueños que nosotros tenemos. Pero cuando actuamos bajo la voluntad de Dios, más que todo vaya perfecto, porque si tal vez en ocasiones todo va a empezar como a fluir, yo siento que la paz que Dios te da en cada decisión y en cada temporada de la vida, ese gozo que no vas a perder independientemente de la situación en la que estés. Entonces, Proverbios 3 5 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entonces, de recordar que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y no confiar en nosotros, porque nosotros somos volubles, porque nos dejamos guiar por nuestras emociones y en muchas ocasiones hasta ser influidos por otras personas. Entonces, recordar siempre y entregarle todo de nosotros al Señor. Es cierto. Yo también quiero como anexar como un versículo que era como, pero como yo hablo muy rápido, es respecto como a, a lo que yo estaba diciendo anteriormente, que tú me preguntaste que qué consejo le daba a los niños, y es Jeremías 33:3, que es como que a veces somos como cristianos, pero a veces nos falta un poquito más de fe. Y se nos olvida como que una vez le clamamos a Dios, que una vez le oramos a Dios y dijimos, ah, será que después no me vaya a responder. Por ejemplo, yo decía que yo estaba muy joven como para que no me respondiera a mis oraciones.
dije, no, yo creo que Dios le escucha solamente a los viejitos de la iglesia, a esos hermanos que oran día y noche. Y es Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso va como de la mano eso va como de la mano de que le entreguemos todos nuestros sueños y todos nuestros deseos y anhelos al Señor. Porque cuando uno lo hace, Dios se va encargando de lo material. O sea, cuando uno se preocupa primero por las cosas de Dios, Él se va encargando de lo material. Poquito a De las poquito, no como uno añadiduras, quiere, lo que la de Biblia las dice. añadiduras. Total, de las añadiduras, Él se va encargando poquito a poquito. Entonces, yo sé que, por ejemplo, yo sé que este podcast lo van a escuchar mis amiguitas, porque se las compartí a Ana y a Laura, que pues no son de nuestra misma iglesia, pero ellas me dijeron que ellas se lo estaban escuchando y me dijo que les había encantado cómo Oh, hablábamos, todo. ay, Laura, Entonces, Dios las bendiga. entonces quiero que como que lo tengan en cuenta porque pues a veces uno como que dice como desde afuera que cree que es solo por la religión, como por el nombre, que Dios no lo escucha a uno o así, pero como en cualquier religión o lo que sea, Dios nos escucha. Dios solo espera un corazón contrito y humillado. Y Dios, yo recuerdo que una vez cuando yo me fui a vivir a Bogotá, fue como por un tiempo súper cortico, pero pues yo pensaba que iba a ser más largo. Recuerdo que mis amigas me escribieron una carta y decía, ah, estás al alcance de una llamada. O sea, como que, que si yo hacía una llamada, ellas iban a estar ahí presentes. Y yo ahora lo traigo a la presencia de Dios. Yo digo una palabra, un clamor, y yo sé que Dios va a estar ahí. O sea, Dios está esperando ese clamor, esa llamada, esa llamada, no, esa oración. Y yo sé que Dios va a escucharla. O sea, Dios no ignora nuestras oraciones y ese clamor que nosotros tenemos. Así Es que cierto. no importa, o sea, no importa religión, no importa ni siquiera la condición en la que estás en estos momentos, Dios siempre nos va a escuchar, siempre. Sí, Dios conoce el corazón de todos nosotros, o sea, esto es increíble porque Dios conoce tanto el corazón de uno que, por ejemplo, Él a unas personas les permite vivir unas cosas, a otras otras, y por ejemplo, también en cuanto a seguir la voluntad de Dios, que para uno cristiano, por ejemplo, para mí, es como que mucha gente me pregunta, ¿te vas a quedar tal cosa? Y yo estoy esperando la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Yo no sé por qué, pues puede que para mí, creo que tú lo decías también, qué día era que puede que para mí Dios me vaya a usar aquí o puede que Dios me necesite y Dios me va a usar en Colombia. Entonces, muchas veces como tú vas a hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es eso, es como dejar que Él sea el que nos guíe y que Él sea el que abra puertas. Entonces, yo siempre digo como que si Él quiere que yo esté aquí después de los 2 años y Él me va a abrir puertas para que yo me quede, yo estoy segura de eso. Pero si no, o sea, yo sé que Él me va a abrir puertas también en Colombia para Él usarme allá y para yo ser un vaso útil allá. Igual a donde quiera que uno va, creo que, igual que donde quiera que nosotros vamos como cristianos, creo que vamos siendo un vaso útil de Dios porque alguna semillita queda. Por ejemplo, yo siempre que voy con mi compañerita Ana, ella no es de nuestra iglesia, pero siempre compartimos mucho de Dios y ella le encanta escuchar y todo, y siempre ella me dice como que tú siempre me dices cosas justo en el momento en que yo las necesito escuchar. Y yo dije, eso es, amiga, eso es Dios, eso es de parte de Dios. Entonces, porque ella va a terminar el programa y ya se va, o sea, se va a Colombia. Entonces yo le digo que le ore a Dios por un buen hombre, porque ella es una muy buena, pues ella es muy juiciosa, entonces yo digo que le ore a Dios, que le pida a Dios, porque Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. Y cuando uno camina bien con Dios, Él se encarga de todas esas cosas, del esposo, del hogar, de los estudios, de todo. Entonces, como no olvidar eso y recordar siempre tener en cuenta a Dios en todo momento. Amén. Luisa, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Gracias por compartir tu experiencia, por dejarnos ver también ese lado vulnerable de emigrar, que no todo es color de rosa y Sí, sobre todo, pues que no es fácil hablar de pronto de esos errores que uno ha cometido en el pasado. pasado. Decir, no, pues sí estuve en la iglesia, pero me alejé y me pasaron tantas cosas. A veces solamente queremos hablar de los triunfos y de
sí he servido y llevo tantos años de bautizada y acá sigo en Y que pie. uno como cristiano también se equivoca y vuelve y Dios y lo perdona a uno, no es como que tú te equivocas y ya ahí quedaste, ¿no? La gracia de Dios, Dios. la gracia de Dios y Dios está dispuesto, pero obviamente no, Dios no a cada rato que uno se equivoque, es más, allá descarríese a cada rato, no. Pero Dios sí es, en parte Dios es un Dios sabio y Él, pues cuando uno sabe escuchar el llamado de Dios, simplemente, cuando ustedes escuchan el llamado de Dios, simplemente escúchenlo, porque luego si tal Actúen vez va a ser y tarde, y actúen. actúen, sí, porque uno no sabe un accidente, muchas cosas, y se pierde el alma de uno, entonces, eso no queremos. Así es. Dios te bendiga, Luisa. Amén, muchas Bueno, gracias por invitarme, bueno, Dios las bendiga. chao.